Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos miembros de la Red Independiente, en el pasado mes de agosto entregamos a cientos de ustedes el maravilloso morral de Noticias 1. Por eso hemos fabricado muchísimos más. Este, por ejemplo, tiene portalaptop, bolsillo secreto interno, espaldar acolchado y bolsillo para termo o botella. En este mes de septiembre hagan sus donaciones ingresando a baki.co/inclinada la Red Independiente por 150.000 pesos y en muy pocos días los van a tener en sus casas. También pueden obtener el combo de la sombrilla de la Independencia y el nuevo morral por donaciones de 200.000 pesos. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo independiente. Muchas gracias. Y empezamos. Un encuentro histórico tuvo lugar hoy en la frontera colombo-venezolana entre los ministros de defensa de ambas naciones, después de 7 años de interrupción de las relaciones comerciales y diplomáticas. Se trata del preámbulo de la apertura social de los negocios y movimientos migratorios a través del Puente Internacional Simón Bolívar. Los venezolanos recibieron hoy con consideración al ministro de Defensa del gobierno colombiano de Gustavo Petro. Nos sentimos honrados con la presencia del doctor Iván Velásquez Gómez. El ministro colombiano Iván Velásquez se encontró hoy por primera vez con su homólogo Vladimir Padrino después de 7 años de interrupción oficial del paso por el puente internacional ordenado por el presidente Maduro. Velásquez recorrió 580 metros desde el corregimiento de La Parada en Cúcuta hasta la base militar Destacamento 212 de la Guardia Nacional Bolivariana en San Antonio del Táchira, Venezuela. El mismo recorrido que minutos antes hizo en sentido contrario el ministro venezolano Vladimir Padrino sobre el puente Simón Bolívar. Felicidades al pueblo de Colombia y al pueblo de Venezuela por los pasos que se están dando. La frontera fue cerrada el 20 de agosto de 2015 por el presidente Nicolás Maduro, luego de que delincuentes en moto señalados por el mandatario venezolano de paramilitares atacaran a disparos un puesto de control venezolano, causándoles heridas a 3 uniformados y un civil. Cerrar la frontera con Colombia. Hoy los ministros de Defensa trazaron una hoja de ruta con el fin de reactivar la cooperación militar y de definir medidas de seguridad que se adoptarían a partir del lunes cuando se reactive el paso comercial en la frontera. Gracias a la voluntad política del presidente Petro de estar viendo con responsabilidad de Estado el impacto que tiene abrir relaciones diplomáticas y abrir la frontera para ambos pueblos. En los últimos 14 años, varios eventos marcaron diferencias entre las fuerzas militares de los dos países. El pasado mes de enero, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino envió tropas al estado Apure, en la frontera con Arauca, Colombia, por los enfrentamientos entre guerrillas del ELN y 2 bandos de disidencias de las FARC en territorios de su país. Días después, el presidente Duque ordenó el despliegue de 2 batallones a Arauca. Hoy, el ministro Velásquez anunció la necesidad de restablecer las relaciones entre las Fuerzas Armadas de las dos naciones. ¿Cómo podemos, en virtud del restablecimiento también de las conversaciones, de las comunicaciones, que inclusive esto estaba suspendido entre las fuerzas militares venezolanas y las fuerzas militares colombianas? Los siguientes encuentros para reactivar la relación entre las fuerzas militares de Colombia y Venezuela estarán a cargo de los viceministros de defensa de ambos países. Los más entusiastas con la reapertura de la frontera son los empresarios del común, que han pasado las duras y las maduras en casi una década de suspensión de actividades legales y de la activación de las vías de hecho en el comercio y la migración. Faltan pocas horas para la apertura de la frontera y desde el Puente Internacional Simón Bolívar, venezolanos y colombianos cuentan las horas para reiniciar las actividades comerciales y hasta las visitas familiares que se suspendieron completamente desde el 2019, pero que vienen maltrechas desde hace 7 años, cuando Maduro cerró el paso y el comercio. De cumplimiento real. Las relaciones entre las dos naciones hermanadas por una frontera de 2.219 kilómetros, en las que se desarrollan toda clase de negocios, y por los nexos parentales entre venezolanos y colombianos que se confunden en familias compartidas por varias generaciones, han tenido mejores y peores momentos, pero se rompieron por completo en febrero del 2019, cuando Iván Duque reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó
Este fin de semana el ambiente binacional es otro. Las estructuras del puente de lado a lado recibieron una buena mano de pintura y embellecimiento, además de la reparación de las vías para facilitar el tránsito de los vehículos que cruzarán con mercancías a partir de pasado mañana lunes a las 10 de la mañana. Somos una de las personas que vamos a ser los primeros exportadores de Venezuela para Colombia. Nosotros vamos a exportar ahorita materia prima para el sector metalmecánico, la siderúrgica. En este caso ya tenemos una serie de carga lista para llevar hacia Colombia, con muchas expectativas, gracias a los dos gobiernos que nos abrieron esta posibilidad de poder seguir avanzando. Con una gran alegría al saber que ya tenemos de nuevo nuestras fronteras abiertas para seguir comercializando, que es lo que sabemos hacer. Los contenedores que una vez dividieron a los dos países hoy se encuentran arrinconados en una aduana venezolana. En el ambiente se respira esperanza y optimismo. El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, explicó cómo se prevé la actividad comercial en las primeras horas después de la apertura del puente internacional. Venezuela va a exportar en este primer día café, carbón térmico, fresa congelada, bolsas plásticas y bobinas de aluminio, y viene a importar desde la República de Colombia papel higiénico, artículos de confitería sin cacao, caja de cartón corrugado, polietileno, vasos plásticos, material quirúrgico y cierres mágicos y partes. El gobernador del Táchira calcula en más de 3.000 nuevos empleos el efecto de la reanudación de los negocios. Se espera que se habiliten otros puentes colombo-venezolanos. Por ahora solo se abre por completo el puente internacional que une a Cúcuta con Ureña y el puente Simón Bolívar. Desde la frontera colombo-venezolana, Paola Tarazona, Noticias 1, la red independiente. A pesar de las críticas de la prensa nacional, los analistas del discurso de Gustavo Petro en el Pleno de las Naciones Unidas, estos lo consideran un intento legítimo por asumir el liderazgo en temas que hasta no tenían voceros allí: el cambio climático y las drogas. Juan Fernando Barona. Mónica, las expertas que consultamos dicen que a pesar del riesgo que asumió en el tema de las drogas, su discurso está llamado a hacer historia. Esta semana, por primera vez, el presidente Petro asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde fue uno de los primeros jefes de Estado en dar su discurso, que fue muy comentado tanto en el exterior como en el país. Petro habló con mayor franqueza de la que suele usarse en escenarios diplomáticos como el de la ONU. Habló sobre un cambio de enfoque total en la lucha contra las drogas, cambio climático y paz. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. Para algunos sectores la intervención de Petro fue contundente e histórica, porque fue capaz de referirse con duras palabras a las potencias mundiales, mientras que para otros su contenido fue un desafío irresponsable. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Aunque los sectores políticos colombianos se enfocaron más en las frases atrevidas que dijo el presidente Petro, analistas internacionales hicieron un examen más de fondo. Coincidieron en que el discurso del mandatario colombiano rompió los protocolos que se manejan en este tipo de eventos internacionales. Es un discurso muy potente que trae al menos 3 mensajes muy importantes para el mundo, que nos puede poner y nos puede posicionar como un país líder, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Los presidentes, sobre todo de países como Colombia, suelen utilizar el espacio de la ONU para hablar de temas nacionales y para hablar ante públicos nacionales. Y en esta oportunidad, el discurso de Petro tocó una gama muy amplia de problemáticas de carácter global. Aunque estas dos analistas coincidieron en que el jefe de Estado colombiano quiso enviar un llamado contundente para ser escuchado, la subdirectora de Justicia, Diana Guzmán, cree que el presidente Petro cayó en precisiones problemáticas, como por ejemplo que el consumo de las drogas tiene un solo origen. No deberíamos tratar todo consumo como adicción y utilizar esa lógica de la adicción, a pesar de que tuvo cierta fortaleza retórica, y puede ser en sí mismo problemático. La profesora de Relaciones Internacionales, Arlene Tigner, manifestó por su parte que Petro debía hablar de esa manera para poder ser escuchado por las potencias mundiales. Lo de Petro fue una condena abierta
del fracaso de esta guerra y de la afectación tanto de Colombia y de los colombianos como de actores marginales en Estados Unidos. Las analistas opinan que el discurso de Petro puede indicar que el presidente colombiano quiere ser el abanderado mundial en los temas de drogas y cambio climático. Que se observan ambiciones claras de liderazgo tanto en América Latina como del mundo. Petro quiere en efecto ser un líder mundial en estos temas y puede serlo. Aunque Petro logró con su discurso ser uno de los protagonistas en la ONU, las expertas creen que hay que esperar el efecto real de sus palabras. No todos los funcionarios del gobierno Duque entregaron su cargo por decisión propia. Aunque la directora de ProColombia les pidió a sus subalternos trabajar con el nuevo gobierno, ella solo entregó el cargo una vez fue indemnizada. Juliana Ramírez. Mónica, ProColombia no es propiamente una entidad estatal, sino un programa que funciona con un dinero de una fiducia como si fuera una empresa privada. De manera que ella entregó su cargo en condiciones diferentes a las demás funcionarios públicos. Luego de haber acompañado un proceso de transición durante todo este último mes, finalmente ha llegado el momento de despedirme de ustedes. El pasado 13 de septiembre, Flavia Santoro se despidió de la presidencia de ProColombia tras estar en ese cargo durante toda la administración Duque. ProColombia se encarga de promover las exportaciones, atraer inversión extranjera y posicionar al país como destino turístico. Desde luego que va a llegar una nueva administración y con ella vamos a tener que hacer algunos cambios. La invitación es a que entendamos el cambio como una oportunidad para el futuro. Que tengan una actitud positiva frente al cambio. Aunque este es el mensaje de Santoro a su ahora ex subalternos, lo cierto es que ella no atendió al cambio de gobierno y en lugar de renunciar como lo hicieron varias cabezas visibles de otras entidades relevantes, solo se fue de ProColombia cuando le indemnizaron con recursos públicos de todos los colombianos. En 2018, según reveló el diario La República, el sueldo de Santoro superaba los 28 millones de pesos. Después de 4 años de trabajo continuo con un salario alto, la indemnización ha debido tener varios ceros a la derecha. Son muchísimos los motivos para estar agradecida. ProColombia maneja recursos públicos, pero se rige por el derecho privado porque funciona a través de un patrimonio autónomo administrado por Fiducoldes. Todos los trabajadores tienen contratos de derecho privado. Cuenten siempre conmigo. Santoro llegó a ProColombia luego de integrar el equipo financiero de la campaña de la presidencia de Iván Duque. También fue directora de la Junta Administradora del Centro Democrático e hizo parte de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga. Consultada, Flavia Santoro no se refirió a la indemnización que recibió y que nos confirmó una alta fuente de la Casa de Nariño. Interrogados mientras estaban conectados al detector de mentiras que evaluaba a 40 policiales de la Dirección Administrativa, unos confesaron actos de corrupción y otros no tuvieron cómo negar lo que habían hecho. Enrique Tapias. Mónica, luego de que las agujas del aparato saltaran, un patrullero admitió que manipulaba las cuentas de la munición y un oficial que alteraba las evaluaciones de licitaciones para favorecer al que le daba dinero por hacerlo. 2 coroneles, 4 mayores y por lo menos otros 35 uniformados de la policía fueron desvinculados de la Dirección Administrativa y Financiera de IRAF luego de que se les hiciera pruebas de polígrafo y sus resultados no generaran confianza por sus actuaciones aparentemente ilegales en esa unidad policial en los últimos 2 años. Noticias 1 pudo establecer que entre los policías que obtuvieron resultados de engaño en las pruebas de polígrafo, varios admitieron favorecer a terceros en procesos contractuales y adquirieron compromisos con oferentes para direccionar contratos. Un patrullero admitió que en los últimos 3 años, mientras laboraba en el grupo de armamento de la policía, recibió dinero a cambio de realizar ajustes en las cantidades de munición que aparentemente utilizaban otros policías. Un mayor reconoció haber recibido el 10% de varios contratos que fueron adjudicados por licitación a varias empresas y obtener 40 millones de pesos por un contrato para la Dijín. Otra persona desvinculada admitió después de las pruebas de polígrafo que dio el aval de estudios previos a empresas que no cumplían con los requisitos por orden directa de sus jefes y también mencionó haber otorgado el aval a empresas de papel o ficticias gracias a que el comité de adquisiciones no revisaba bien la documentación. Un suboficial habría favorecido a un oferente para la adquisición y mantenimiento de tanquetas y otro habría propuesto ingresar irregularmente en el sistema de información para la gestión del equipo automotor de la policía 110 motocicletas para favorecer a un contratista. Por el momento en la DIRAF continúan laborando 10 uniformados que tampoco respondieron favorablemente a las pruebas de polígrafo.
La discusión de la reforma tributaria ha significado también su reconfección. 3 de sus máximas iniciales han sido modificadas, pero aunque se recaude menos de lo calculado por estas, la meta final sigue siendo la misma, de manera que se busca de dónde saldrán los nuevos fondos. Hasta el momento el gobierno Petro, a través de su ministro de Hacienda, José Antonio Campo, ha aceptado 3 modificaciones a la reforma tributaria: dividendos, ganancias ocasionales y alimentos ultraprocesados. Aún hay en curso discusiones que buscan modificar el régimen simple de tributación, y en términos de minería y crudo se está buscando permitir la deducibilidad de las regalías para cambiarse por una sobretasa de 5%. En el caso de dividendos se va a permitir un descuento del 19% del impuesto recibido, que quiere decir que en la práctica un pequeño accionista no va a pagar impuestos sobre dividendos. En el tema de dividendos se pasó de un máximo de 39% a 19%, es decir, la tarifa máxima será del 20% y de 60 millones de pesos hacia abajo será 0. En ganancia ocasional la tarifa máxima se tenía pensada también en 39% y ahora será de 15%, lo que se traducirá solamente en un incremento de 5 puntos. Compartiendo varias de las dimensiones en las cuales el gobierno ha propuesto que se mueva el estatuto tributario, me sigue pareciendo que es necesario que esas modificaciones se acompañen de una reducción a la tasa general de tributación de las empresas. Ese 35% sigue siendo alto en el contexto internacional. También habrá cambios en los alimentos ultraprocesados. Sobre ello, el ministro Campo dijo que se enfocarán para que este impuesto no recaiga a los productores pequeños como panaderías o tiendas. Pero estamos en la idea de simplificar sobre todo la lista para que sean solamente productos con ciertas características que afectan, digamos, la salud pública. También hay varios beneficios que se mantienen, como los relacionados con la ley de cine, libros, ciencia y tecnología. El recaudo de la tributaria está calculado en 25 millones de pesos y pese a que el gobierno Petro ha ido cediendo en varios temas, la orden es clara: el recaudo no puede bajar de ese tope. Hay 99 ciudades mejores para los estudiantes antes que Bogotá, lo que indican los indicadores. El ranking educativo inglés QS evaluó a 136 ciudades por las facilidades que ofrecen para los estudiantes universitarios. En el último lugar clasificó a Denver, Colorado, en Estados Unidos, y en el primero a Londres. A Bogotá le dio la posición 99 debajo de Buenos Aires y México. Esto indica que nos faltan al menos 30 puntos para estudiar sabroso. Esto es lo que indican los indicadores. La ministra de Salud explicó que su despacho no puede llevar el sector a una crisis porque este vive en otra desde hace años y dijo que, contrario a lo que se ha dicho, en la actual vigencia su cartera tiene el presupuesto más grande en su historia. Camilo Galán. Mónica, la ministra también dejó claro que sí busca una alternativa al sistema de capitación a través del cual el gobierno le da dinero a las EPS que no se ve reflejado en la prestación de servicios de salud. Las mentiras, tergiversaciones e infundios que se han lanzado frente a la opinión pública en los últimos días de manera irresponsable. Ante la lluvia de críticas por parte de la oposición conformada por el uribismo al proyecto de ley que aún se encuentra en construcción para reformar el Sistema General de Seguridad Social y que será sometido a discusión pública, la jefe de la cartera aclaró, entre otras cosas, que este gobierno no llevará a una crisis al sector salud porque este se encuentra en crisis hace rato. Han dicho también que nosotros vamos a inducir una crisis de la salud. La salud ya está en crisis, señores y señoras. Estamos en medio de la crisis y les voy a mostrar la crisis que heredamos, por cierto. Pero también en las mentiras que según ella han dicho sobre el presupuesto presentado y que han generado una gran discusión entre varios sectores. No se está diciendo que no se van a cubrir los presupuestos máximos. Se va a continuar con las cifras del año anterior porque tenemos que verificar el comportamiento de esas frecuencias. Esto es un principio de transparencia del Estado. Estos son recursos públicos de los colombianos. Y aún así, estos dos presupuestos superan
lo que tenemos en la vigencia 2022, siendo el presupuesto más alto de la historia de la salud en Colombia. También se refirió al tema fiscal de las EPS y la unidad de pago por capitación UPC, es decir, el recurso que se gira a las EPS por cada uno de los afiliados y las dificultades técnicas que ha presentado, unos 20.000 millones de pesos. ¿Cómo se calcula la UPC? Y esto, digamos, fue un asunto que nos prendió las alarmas. Por autorreporte de la EPS intermediaria. La EPS intermediaria le reporta al ministerio, el ministerio sobre eso hace unos cálculos, es decir, el que va a manejar la plata, que es parte interesada, hace un reporte sin verificación del Ministerio de Salud. Por ahora, el proyecto de ley continúa en construcción y se espera que el próximo mes sea presentado el borrador. Los residentes de 2 edificios del sector de Suba, en el noroccidente de Bogotá, esperan que las autoridades y los constructores públicos y privados hagan un diagnóstico científico del movimiento de tierras que amenaza sus viviendas, pero aún no lo consiguen. Gustavo Monge. Mónica, ya está encargado un estudio geológico, pero Codensa, que tiene una edificación en el área, ni siquiera contesta las cartas que les han enviado los vecinos. La falla que se produjo luego del deslizamiento que se presentó en la avenida Boyacá con avenida Calle 127, en donde se construyen 2 puentes vehiculares, está a 3 metros de una de las torres de alta tensión que atraviesa los 2 edificios que componen el conjunto Reserva de los Lagos. El distrito aún no divulga a qué se debió el derrumbe. Una falla cuya causa no se conoce aún. Cuando tengamos el informe que va a darnos el diagnóstico real de la situación y la causa, vamos a pedirle a la Sociedad Colombiana de Ingenieros si fue insuficiente su diseño, si no fue suficiente la exploración geotécnica. El Instituto de Desarrollo Urbano, mediante un comunicado, explicó que tras presentarse la falla de manera inmediata, le solicitamos al contratista comenzar a hacer una instrumentación y un monitoreo de todo el sector, de toda la montaña. Noticias 1 consultó a una profesional de geología de la Universidad Piloto. Lo que se puede ver es que hay una improvisación por parte del constructor que ha tenido continuamente que cambiar el diseño. De momento prosigue la incertidumbre para los residentes de los 2 edificios, en donde habitan aproximadamente 200 personas. Hay más grietas, hay en este momento como una alarma mayor. Codensa no responde los derechos de petición que le han enviado para que sea reubicada la torre de alta tensión que está al lado del edificio. Ellos en este momento toman un tiempo de 20 días más para poder dar una respuesta. Residentes de barrios vecinos aseguran que esta obra los ha perjudicado. Aquí ha habido diseños iniciales del 2017 en donde no se tuvieron en cuenta unas tuberías del acueducto que subían por el pie del cerro. Ayer el Instituto de Desarrollo Urbano informó que el talud de la avenida Rincón presentó un leve movimiento sin afectaciones para los habitantes de la zona. La policía rusa detuvo hoy a más de 730 jóvenes que protestaban en distintas partes del país contra el reclutamiento forzado que ordenó Putin para aumentar sus fuerzas militares en los ataques a Ucrania. Putin llamó a las filas a 300.000 reservistas y firmó enmiendas a la ley de servicio militar. Una de ellas impone una pena de hasta 10 años de prisión si los reservistas se niegan a alistarse para la guerra. Las manifestaciones estallaron de inmediato. Este es Noticias 1, la red independiente. El magistrado Leonidas Bustos vendía decisiones ilegales de la Corte Suprema de Justicia y recibía a cambio dinero en efectivo o prebendas, como un reloj de 81 millones de pesos. Víctor Ballesta. Mónica, según la orden de captura en su contra que expidió la Corte para su extradición, decisiones que favorecieron al menos a 3 congresistas investigados fueron objeto de los negocios ilícitos del magistrado Bustos. Esta semana la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema decretó medida de aseguramiento y expidió orden de captura al prófugo exmagistrado de esa misma Corte, José Leonidas Bustos, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público. En este documento de 43 páginas se exponen los detalles del juicio que se le adelanta al expresidente de la Alta Corporación de la Justicia por el escándalo conocido como el Cartel de la Toga. El procesado se concertó con funcionarios y particulares
particulares para abordar aforados investigados por la Corte Suprema de Justicia y ofrecerles decisiones contrarias a derecho a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Según el expediente, los acercamientos a los investigados, a los que se les pedirían grandes coimas a cambio de desviar sus procesos, fueron encomendados por Bustos al condenado exfiscal anticorrupción de la administración de Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo Moreno. Una de las pruebas en contra del extogado Leonidas Bustos surgió de una conversación grabada entre el amigo de Moreno, el abogado Leonardo Pinilla, y el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El primero le comenta a su interlocutor que en algunos procesos que cursaban ante la Sala de Casación Penal contra los congresistas Musa Besaile, Álvaro Ashton, Luis Alfredo Ramos y Hernán Andrade se cometieron actos de corrupción dirigidos a obtener decisiones favorables a estos, en los que intervino Bustos Martínez. Aunque Bustos no era el magistrado que tenía en su despacho todos los casos de los congresistas extorsionados, existen elementos suficientes en el expediente en su contra que permiten inferir su participación en la empresa criminal. El exfiscal Luis Gustavo Moreno se convirtió en el testigo clave contra su exjefe. Señaló que personalmente le hizo entrega en efectivo de 200 millones de pesos que correspondían a una parte del anticipo de 600 millones de pesos recibidos de Ashton Giraldo en cumplimiento del acuerdo. Otro testimonio relevante es el de un empleado de la joyería Cartier del Centro Comercial Andino en Bogotá, joyería que era visitada con asiduidad por Moreno y Bustos. El empleado los describió. En una oportunidad fue acompañado de un señor calvo a quien llamaba profe, que posteriormente pudo identificar como José Leonidas Bustos, y adquirió un reloj Cartier referencia Ballon Bleu por valor de 42.969.977 pesos en efectivo. Ese mismo reloj costaría hoy, haciendo las actualizaciones monetarias, casi 82 millones de pesos. Excelente. Según documentos de Migración Colombia, Bustos salió del país el 28 de noviembre de 2018 en medio del escándalo, rumbo a Canadá, en donde vive una de sus hijas. El ex magistrado fugitivo de la justicia le solicitó al gobierno de ese país de Norteamérica asilo político que no ha sido concedido. En todo caso, la circular roja de Interpol permite capturarlo en cualquier nación con la que Colombia tenga convenio de extradición, como sucede con Canadá. Por el mismo ilícito del cartel de la toga, están condenados los ex magistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte. Otras fichas claves de ese entramado corrupto permanecen en completa impunidad. La próxima epidemia respiratoria tendrá como producto estrella a la mascarilla, que es capaz de advertir si hay carga viral en el aire a su alrededor. Aunque las mascarillas o tapabocas han sido utilizadas por los profesionales de la salud para su protección, durante la pandemia se convirtió en un accesorio que salvó vidas, pero ha evolucionado a tal punto que ya se han creado mascarillas inteligentes. Estas, creadas por ingenieros de la Universidad de Northwestern, de nombre FaceBeat, tiene un sensor que se acopla a los tapabocas N95, famosos a inicios de la pandemia, y registran los signos vitales de quienes la usan, como el ritmo cardíaco, la saturación respiratoria, y son datos visibles a través de una aplicación. También es certero en datos como fatiga, estado físico y emocional. Pero estas nuevas mascarillas no dejan de evolucionar en cuanto a los datos que puedan suministrar a quienes las usen. Estas son bioeléctricas y pueden detectar enfermedades respiratorias en el aire como la del SARS-CoV-2. Por ahora, los ensayos clínicos de este innovador desarrollo continúan. Esto en busca de que no requieran batería y puedan ser autónomos. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Cable Noticias a las 8 de la noche con las mejores noticias del fin de semana. Ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.